Hola, hola, seres de alta vibración, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla y creando su versión maestra, es decir, manifestando resultados en todas las áreas de tu vida, en la salud, en el dinero, en el amor, básicamente en todo. El día de hoy te voy a compartir un tema para conectar con la abundancia y es acerca del placer. El placer despierta la abundancia. Vamos a ver cómo es que sucede. Pero antes de ello quiero compartirte la siguiente introducción. Ahora, desde el 2020, que inició esta cuestión de la pandemia, esta cuestión de crisis en la salud y también crisis a nivel financiero, ocurre que un gran porcentaje de personas no se dieron cuenta y empezaron a conectar con una energía de sufrimiento. Es decir, de pronto estaban en una postura donde ellos creían que había que sufrir. De pronto había oportunidades para disfrutar la vida, para celebrar, para agradecer, para estar alegres, y era de que su mentalidad, no, ahorita estamos pasando por tiempos difíciles, ahorita no se puede, ahorita debemos de sufrir, ahorita nos va a costar más trabajo, ahorita nos va a doler mucho más. Es decir, están en una postura de sufrimiento. Y ocurre que esta postura, esta mentalidad de sufrimiento, ¿qué crees que hace? Atrae a lo que sería la escasez. La escasez en todas las áreas de la vida, en la salud, que en este caso sería enfermedad. El sufrimiento atrae la enfermedad, atrae la pobreza, el sufrimiento atrae también las relaciones tóxicas, atrae el caos en general. Y las personas que más sufren son las que tienden a tener vidas más caóticas, no por lo que les está pasando en el exterior, sino por su interpretación y cómo están despertando esta energía de sufrimiento. Ojo aquí, no es el aparente sufrimiento externo lo que causa que estés conectando con la escasez, es el sufrimiento interno que te lleva a estar en ciertas circunstancias de escasez. Y si lo sigues interiorizando, ese sufrimiento interno como energía, como frecuencia, como vibración, pues vas a seguir atrayendo más situaciones escasas a tu vida, llámese pobreza, llámese enfermedad, llámese relaciones tóxicas, y se puede estar repitiendo una y otra vez. Y por un lado, así como el sufrimiento es la energía que te lleva a conectar con la escasez, está la opuesta también, que es el placer. El placer te lleva a conectar con la abundancia. ¿Y qué es abundancia? Abundancia es salud, abundancia es dinero, abundancia es amor, abundancia es inteligencia, abundancia es espiritualidad, abundancia es despertar lo mejor en todas las áreas de tu vida. Y para esto, el placer es parte fundamental de ello. Y para ello analicemos, por ejemplo, a lo que serían los países, la gran mayoría de países de tercer mundo, por lo realidad a nivel vibracional, son países donde hay una mentalidad de sufrimiento. La mentalidad de sufrimiento lleva a la escasez. Independientemente, independientemente de cuáles sean las situaciones externas, vamos a hablar de la mentalidad. Porque también hay países que ahora sí que a nivel físico son escasos, pero tienen otra mentalidad y ocurre que se han convertido en potencias mundiales. Ejemplo de ello, pues tenemos a Japón, que en teoría no tiene o tiene muy pocos recursos, es escaso en recursos, pero en mentalidad no. Y debido a eso, ocurre que es una potencia mundial. Ahora bien, entonces retomando este punto de los países más sufridos a nivel energético son los más escasos. La mayoría de países de tercer mundo por lo regular tienen una energía de sufrimiento. ¿Y por qué esta energía de sufrimiento implantada en ellos? Por las creencias. También analiza el dato donde la mayoría de países de tercer mundo que prácticamente tienden a tener más una energía de sufrimiento, por lo regular son muy religiosos, extremadamente religiosos. Y es la religión la que de alguna manera les ha anclado estas creencias de sufrimiento, que si eres pobre, que si sufres, tienes el reino de los cielos ganado. Toda esta distorsión de la realidad los ha hecho creer que tienen que estar en una postura de sufrimiento para conectar con el reino de los cielos, para que en esta vida debe de ser un infierno, pero la otra va a estar mucho mejor, y se han tragado el cuento básicamente. No es casualidad esto de que los países más religiosos son los más pobres. Esto es un dato que puedes consultar. Y por otro lado, los países menos religiosos, ya sea que sean ateos o ya sea que sean pues más espirituales, es decir, que creen en Dios, pero no necesariamente tienen una postura dogmática o religiosa, al mismo tiempo son los países con más abundancia.
De hecho, esto también lo puedes estar consultando y te darás cuenta de que es así. Los países más religiosos son, por lo regular, los más pobres. Y los países menos religiosos, ya sea ateos o espirituales, tienden a conectar con la abundancia. Esto a nivel colectivo. A nivel individual es exactamente lo mismo, a nivel personal. Las personas más religiosas con mentalidad de sufrimiento, con mentalidad de escasez, son las personas que son escasas en todo, no nada más en la parte del dinero, en todo. Y las personas que tienen otro tipo de mentalidad, que se enfocan en el disfrutar la vida, en que el reino de los cielos está aquí y ahora, no hay necesidad de que mueran, aquí pueden disfrutar solamente accediendo a una nueva energía, accediendo al bienestar, al placer, a la inspiración, al amor, a todas las frecuencias de los estados del ser, para los que ya han leído mi libro, Los estados del ser, a todas estas y cualquier otra frecuencia alta. Estas son las que te llevan a la abundancia. Y el placer, desde luego, es una de ellas. Entonces, ¿cómo sería que empieces a integrar a partir de ahora una vida donde hay más placer en tu vida? Y esto puede que haga choque en tus creencias, porque también hay esta asociación negativa o esta distorsión de lo que es el placer, que el placer nos corrompe, que el placer nos destruye. Y en este episodio te va a quedar claro de que qué es placer y qué no es placer, y cómo la sociedad, las creencias han distorsionado lo que es el placer. Ok, a grandes rasgos, por lo pronto quédate con esto. El placer es una energía de alta vibración, es decir, es una energía divina. El placer es una energía divina que te lleva a crear, que te lleva a atraer, que te lleva a manifestar todo lo extraordinario. Mientras tu vida sea más placentera, tu vida tiende a ser más abundante. Por otro lado, el sufrimiento es una energía de baja vibración que te lleva a atraer también todo lo limitante a tu vida, todo lo escaso. Mientras en tu vida integres más energía de sufrimiento, ya sea por creencias, ya sea por hábitos, ya sea por mentalidad, ya sea por acciones, ya sea por lo que sea, ocurre que tu vida va a estar más limitada en todas las áreas de tu vida. ¿Te hace sentido? Compárteme aquí en los comentarios si te hace sentido hasta ahora esto que te estoy compartiendo. Ok, en México como en Latinoamérica hay esta mentalidad de que hay que trabajar duro, hay que ser chambistas. Para crecer y tener éxito la única forma es trabajar duro. Y ocurre que esto de alguna manera está asociado al sufrimiento. El trabajo duro tiende a costarte, tiende a ser ahora sí que bastante trabajo, tiende a ser sufrimiento. Y un dato muy interesante es que los países más trabajadores son los más pobres. Nuevamente te voy a repetir esto porque quizá no te va a hacer sentido. Los países más trabajadores y que tienen esta mentalidad chambista son los más pobres del mundo. Entonces la riqueza no está relacionada con el trabajo duro, no está relacionada con el hacer y el hacer y el hacer, no está relacionada con el sufrimiento. La riqueza está relacionada con algo más. Es decir, desde esta conciencia de trabajo duro, de sufrimiento, al estar en cierto contexto, no necesariamente te va a llevar a la riqueza. No necesariamente te va a llevar a dar saltos cuánticos, a llevar tu vida a otro nivel. Se requiere cambiar toda tu perspectiva de cómo ves la vida, cambiar tus creencias, empezar a cuestionar todo lo que te han enseñado tus padres, lo que te ha enseñado la religión, lo que te han enseñado tus maestros, inclusive los libros que has leído, los líderes, influencers a los que sigues, los gurús que sigues, todo lo que te han enseñado empieza a cuestionarlo, porque si lo que te han enseñado te lleva a despertar sufrimiento, estás en un camino de escasez y así va a ser tu vida. ¿Sale? Ok. Por otro lado, el placer es esta energía de bienestar. Hoy en día, la gran mayoría de personas con mentalidad religiosa y que prácticamente viven en países tercermundistas y más allá del país en sí, no es el país, es la mentalidad que han tenido, porque también en países tercermundistas obviamente hay personas que tienen resultados extraordinarios porque no tienen la mentalidad colectiva del promedio, tienen otra mentalidad mucho más abundante. Ok, y ocurre entonces que
cuando integras una vida donde hay placer en tu estilo de vida, tienes más energía. El placer es energía. Si todo el día estás trabajando, ahora sí que estás esclavizado en el trabajo y tienes esta mentalidad de trabajo duro, te está costando bastante, estás sufriendo y estás utilizando ahora sí que la fuerza bruta que tienes como ser humano, mientras que el placer es una energía divina. Tu fuerza natural, tu fuerza bruta como persona, no es suficiente para que vivas una vida verdaderamente abundante. Para eso requieres conectar con una energía divina. Y el placer, el integrar el placer, te lleva a conectar con esta energía divina. Ahora bien, entonces, ¿qué es el placer? Por un lado, podríamos asociar que el placer es tener relaciones sexuales y por ahí va, pero no necesariamente. El placer es mucho más que un acto sexual. El placer es energía. Pero antes de entrar a este tema de la parte sexual, vamos a hablar de otros placeres. Por ejemplo, la comida. El comer produce placer a cierto porcentaje de personas. Tú puedes comer porque tienes hambre, ese es un nivel de conciencia, es decir, por necesidad, por placer o por gula. Cuando es por necesidad, porque tienes hambre, pues es meramente el instinto. Los animales comen porque tienen hambre. De hecho, los animales no comen por gula, tampoco por placer, solamente comen porque tienen hambre. El ser humano puede comer por necesidad, por placer y por gula. Pero solamente es cuando lo haces por placer, cuando conectas con esta energía divina. Porque por otro lado, podrás decir así de que, o conocer personas con demasiado sobrepeso que dicen, es que ellos según eso disfrutan más la vida y están conectando más con el placer. Y no necesariamente, es que allí ya conectaron con la gula. La gula no es placer. Esto que quede claro. ¿Por qué? El placer es esta energía que te conecta con lo mejor de ti mismo. La gula podrá tener la máscara de placer, pero no es placer, porque una persona que se deja llevar por este sentimiento de gula, por este apetito y no lo puede controlar, no es que esté disfrutando y que tenga demasiado placer, sino que a nivel subconsciente hay una herida emocional que no ha sanado, que obviamente si trabaja en cualquier disciplina de terapias se podrá dar cuenta que tiene un trastorno, un conflicto con la comida, ya sea porque vivió cierta situación traumática, caótica y se hizo esa especie de anclaje y no ha podido gobernar esos instintos. Es decir, no es placer. El placer es muy similar a lo que experimentan, por ejemplo, a los franceses. Comen de todo, pero en pequeñas porciones. Y llevan un estilo de vida donde es realmente placentero. Así de que, que un café, un poquito de café. Que un pan, un poquito de pan. Pizza, poquito. Pasta, poquito, poquito de todo. Inclusive, bueno, no estoy seguro, pero creo que eso significa la palabra petit. Poquito de todo. Y este nivel de conciencia donde es un poquito de todo, los hace conectar con el placer. Además, también desde la conciencia de la cual lo están haciendo. No es de que por necesidad, no es porque se dejaron llevar por los instintos de gula, es por el disfrutar un poquito de todo. Y además quedan con esta sensación de bienestar, no es con esta sensación como la gula del mal del puerco, de pesadez con la cual ya te quedas. Eso no es parte del placer. Puede iniciar con cierto placer, pero luego se corrompe totalmente. El placer es quedar con esta sensación de bienestar. No solamente es la sensación de cuando comes sientes placer, sino también el placer debe estar después de haber comido. La sensación de ligereza, de bienestar. ¿Te hace sentido? Ok, entonces pasamos ahora con la parte del sexo. Ocurre que también las personas tienden a asociar que mientras realices una acción sexual, esto es placer, y no necesariamente. Aquí interviene el nivel de conciencia desde el cual estás haciendo algo, porque el placer, cualquier acción que hagas puede despertar cierto placer. Ahora bien, la energía sexual produce placer, eso es cierto, y mientras más energía sexual despiertes de manera armónica, pues conectas más con esta energía de placer, y esta energía de placer
ahora sí que expande tu campo energético, expande tu aura, tú tienes más energía, por lo tanto accedes a otro nivel de conciencia, por lo tanto todas las cosas empiezan a fluirte de manera inesperada, la abundancia empieza a fluir de manera inesperada, la salud se multiplica de manera inesperada, empiezas a conectar con relaciones extraordinarias, empiezas a atraer a nuevos contactos y básicamente todo fluye por vivir un estilo de vida donde despiertas esta energía de placer. Por ejemplo, en la parte, como ya les mencioné hace rato, como lo que es la religión, las creencias, tienden a bloquear el placer y lo que despiertan solamente es esta energía de sufrimiento. Ocurre que en la parte del placer es algo muy similar. Hay esta asociación al sexo, a que es sucio, a que es pecaminoso, a que es culposo. ¿Y qué crees que despierta? Pues despierta cierto sufrimiento, cierta culpa, es decir, corrompe esta misma energía de placer y ya no es tan divina. Ahora tiende a ser más mundana, tiende a ser más sucia, más impura. Es decir, tiendes a bajar la vibración por ver la vida desde una perspectiva reducida. El acto sexual, cuando se ve desde una perspectiva libre de juicios y realmente se disfruta como tal, ahí sí hay placer puro y auténtico, que es esta energía divina. Cuando se ve como algo sucio, pecaminoso, mundano y todas estas cuestiones, no despierta esta energía divina. Uh, y es cuando las personas son gobernadas por los instintos, que en este caso sería la lujuria. No es lo mismo placer que lujuria. Lujuria es cuando es como el exceso, cuando ya estás gobernado por ese sentimiento y no hay esta sensación de bienestar como tal. Es como la gula. Cuando ya estás gobernado por este apetito y no hay este disfrute que sea sostenible. Entonces, ocurre que las personas que tienen que despiertan esta energía sexual de manera armónica son las más abundantes en todas las áreas de su vida. Las personas que no despiertan esta energía sexual o que además está corrompida, pues son las que llegan a conectar con la energía de escasez en todas las áreas de su vida, con el sufrimiento. Ejemplos. Cuando una persona ve el acto sexual como meramente para crear, es decir, hay ciertas religiones donde utilizan el acto sexual solamente para poder tener hijos. Aquí este acto tiende a tener una acción utilitaria y no hay placer desde esta perspectiva. Y si no hay placer, pues no hay conexión con esta energía divina. Y de eso se trata, de conectar con esta energía divina, pues para expandir tu vida. Por otro lado, quizá algunos pudieran pensar, entonces las personas que abusan sexualmente de otras personas seguramente conectan con esta energía divina de placer, y tampoco. Es otro extremo donde está distorsionado. Si bien la persona que abusa sexualmente de alguien más, la persona abusada, obviamente está experimentando cierto dolor, cierto sufrimiento. Pero ¿qué crees? La persona que abusa de otras personas también está experimentando sufrimiento, que es la energía opuesta al placer. Podrá tener en este punto una máscara de lo que sería placer. Creerá que estará experimentando placer, pero en realidad está experimentando sufrimiento con la máscara del placer. Porque también volvemos al punto de si esta persona empieza a trabajar en su interior, ya sea en terapias, hacer cualquier tipo de sanaciones, sanar su pasado, se va a dar cuenta de que las acciones que hace es para ahora sí que mitigar cierto sufrimiento por cuestiones que le han ocurrido en el pasado y que no ha podido sanar. Es decir, lo está haciendo desde una perspectiva de sufrimiento. Y ojo aquí, siempre que hay una acción, hay que ver la energía que está detrás de cada acción. La energía que está detrás de cada acción, y a nivel subconsciente, que es la energía oculta, es lo que la persona realmente está sintiendo. Porque es como cuando alguien se corta, según esto podrás encontrar
perfiles psicológicos de personas que se cortan y experimentan placer, y no es realmente así. Es una distorsión ya psíquica o psicológica por las creencias que ha tenido, por el estilo de vida donde ha tenido, porque no ha sanado su pasado y ha distorsionado todo. En realidad es sufrimiento que ha disfrazado con placer. Y el sufrimiento siempre los va a llevar a una vida limitada. El placer es lo que te va a llevar a una vida realmente abundante en todas las áreas de tu vida. Para que quede claro, el placer no tiene un fin en sí mismo. El placer, cuando tú haces algo por placer, la finalidad es sentir placer, no es que hay un fin utilitario más allá de. Es solamente experimentar el placer. ¿Y qué más acciones puedes hacer por placer? Pues básicamente todo. Puedes hacer desde leer un libro por placer. Una persona cuando lee un libro por placer, ¿qué crees? Le aporta muchísimo más que a una persona que lee un libro porque se lo dejaron de tarea, porque lo han obligado, porque su jefe le dijo, porque su maestro le dijo, porque sus papás le dijeron, tienes que leer esto. Cuando hay la imposición no hay placer, hay más esta energía de sufrimiento. De igual manera, cuando una persona está tomando un retiro, un curso, un programa y lo hace desde el placer, esa persona tiende a transformarse. Cuando lo hace desde la imposición, pues no ocurre. Y seguramente has escuchado de casos de personas los cuales han tomado cierto curso de lo que sea y básicamente su experiencia tiende a ser negativa. Hablan mal del curso, del programa, de los líderes. ¿Y por qué es negativa? Porque interviene el nivel de conciencia desde el cual fueron a tomar ese curso, y fue desde la imposición, fue desde que no le vieron el valor, fue desde los juicios, fue desde las creencias, y no fue desde que estaban disfrutando, no fue desde el placer. Y por otro lado está las personas ahora sí que contrastan este tipo de situaciones. Así de que la persona que tomó exactamente el mismo curso, el mismo programa, transformó su vida. ¿Por qué? Porque lo hizo desde el placer, desde el disfrutar. Y fue el mismo programa, fue el mismo instructor, fue la misma información, fue el mismo libro. Aquí funciona, la expansión se da cuando hay una energía alta, origen, desde la cual estás haciendo las acciones. Cuando no hay una energía alta, cuando hay una energía baja y además hay juicios, no hay una expansión. Por eso un mismo programa, un mismo curso, un mismo libro, una misma carrera puede generar ahora sí que polaridad a quien no le sirvió para nada y a quien realmente transformó su vida. ¿Cuál es el secreto? ¿Desde dónde tomó ese programa, esa carrera, desde dónde leyó ese libro? Desde ahí está la transformación. La transformación siempre viene desde una energía alta. En este caso estamos hablando de placer, de disfrutar. Así que a partir de ahora empieza a integrar acciones de placer a tu vida. Puede ser que estés pasando por dificultades, puede ser que estés pasando por ciertos conflictos, por cierta escasez, pero no te limites a la idea de que hasta que todo esté bien voy a volver a disfrutar. No, empieza a disfrutar, despierta esa energía placentera a diaria, y ¿qué crees? Esa energía te va a expandir y va a hacer que todo empiece a mejorar, porque la solución para que todo mejore nunca va a venir de afuera, no va a venir de que cuando los tiempos sean mejores, no va a venir del tiempo, no va a venir del gobierno, no va a venir de algún familiar tuyo, va a venir de ti, va a venir de tu energía, de la energía que despiertes. ¿Y cómo poder empezar a despertar más placer? Pues empezando a hacer acciones intencionadas día a día. Voy a hacer esto por el placer de disfrutar. Voy a desde darme un baño con agua caliente, desde leer un libro por el placer de disfrutar, desde tener relaciones sexuales por el placer de disfrutar, desde tomar un programa por el placer de disfrutar, desde tomar un café por el placer de disfrutar, desde dedicar una tarde para mí por el placer de disfrutar. En fin, puedes hacer infinidad de cosas con la intención de despertar la energía del placer. La energía del placer es una energía divina que cuando la integras a tu vida, las cosas fluyen. Porque creo que requieres reconocer que por tus propias capacidades, tus propias habilidades, tu propia fuerza bruta, muscular, no es suficiente para que tengas una vida verdaderamente abundante.
requieres despertar un poder divino. Y este poder divino se despierta conectando con el placer, integrando el placer a tu estilo de vida. Y de hecho, otro dato interesante, cuando ves las películas de épocas antiguas, así que de reyes y de súbditos y todas estas cuestiones, por lo regular hablan desde una postura de sufrimiento. Las masas realmente estaban en una postura de sufrimiento. Hoy en día, bueno, sí sigue habiendo cierto sufrimiento, pero hay más placer a nivel colectivo que hace cientos de años. Y también hoy en día no es casualidad que hay más riqueza que hace cientos de años. La energía del placer ha llevado a que la riqueza cada vez sea más distribuida. No es esta parte de que el dinero está mal distribuido, en realidad es el nivel de conciencia. Cuando accedes a otro nuevo nivel de conciencia, a otro nuevo nivel de energía, ocurre que las cosas empiezan a fluir. No se trataba de todo lo que tenías que hacer, sino se trataba de quién tenías que ser, qué energía tenías que despertar. Ahora bien, que si hablamos de cómo las masas pudieran tener abundancia, desde mi punto de vista es posible, siempre y cuando la energía dominante a nivel colectivo sea el bienestar, sea el placer, sea el disfrutar. Mientras esto se haga, ocurre que por añadidura se atrae la riqueza. Observa, por ejemplo, la mayoría de países de primer mundo. Estábamos hablando hace rato del caso de Francia, de que hay esta energía colectiva de disfrutar. Y mientras hay más esta energía de disfrutar, pues ¿qué crees? Pues más avanza también el país a nivel colectivo. Pero en el punto de avanzar a nivel individual, mientras más avances energéticamente y despiertes esta energía de placer en tu vida y vivas una vida realmente placentera, tu vida se va a tornar abundante en la salud, en el dinero, en el amor, en todo. Así que empieza a integrar el placer a partir de ahora y notarás cómo atraes abundancia, cómo la ley de la atracción funciona para ti. Mientras más placer despiertes, más energía despiertas. Tienes más energía para poder atraer. Bien, espero que esto te haya apoyado. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Compárteme aquí qué es lo que te llevas de este episodio. Y suscríbete en caso de que aún no lo hayas hecho, porque voy a estar compartiendo bastantes episodios que contribuyen a tu expansión de conciencia y energía para seguir creando tu versión maestra. Y si aún no has adquirido mis libros o programas, te voy a dejar aquí los links en la descripción del video, del audio, para que veas la información. ¿Sale? Un fuerte abrazo, bendiciones y hasta el siguiente episodio.